Dios nos entrega semillas que pueden ser tangibles e intangibles. Tangibles como por ejemplo el tiempo, el dinero, las relaciones. Intangibles, por ejemplo, las ideas, el pensamiento, el conocimiento, todo aquello que sabemos y podemos utilizar en pro de otras personas. A partir de esas semillas, nosotros podemos crear nuevas realidades, ¿sí? Imagínate que las semillas son el cimiento de un árbol. Ese árbol crece y da frutos finalmente. Y esas semillas pueden ser tangibles e intangibles, ¿verdad? La creación de Dios es tan maravillosa y magnánima que no existe mente humana capaz de entender la totalidad de lo que contiene. Sin embargo, existen fenómenos físicos que sí, por supuesto, a través de nuestro razonamiento humano, podemos llegar a conocer el origen, la causa y el por qué y para qué de ciertos fenómenos, ¿verdad? Primer punto, el universo fue creado en orden. En el Génesis podemos leer cómo el mundo estaba en caos y Dios ordenó. De manera que nosotros también podemos tener episodios caóticos, pudimos haber aprendido a tener una vida personal o financiera caótica, pero tenemos la potestad de aprender de nuestro Dios creador y poner orden en todo aquello en nuestra vida que se encuentre en caos. Segundo punto, el planeta tiene un diseño inteligente. Es muy paradójico, no sorprendente, que muchos de los descubrimientos de la ciencia ya estaban plasmados en la Biblia, como por ejemplo el hecho de que el planeta es redondo, ¿verdad? En la Biblia ya decía, cuando hablaba del planeta, lo describía de manera esférica, circular. Es decir, la ciencia dice que descubrió algo, pero muchísimas veces lo que ocurre es que confirma algo que ya la Biblia lo ha dicho. En la Biblia muchas veces se nos habla de cultivar. Mucha de la sabiduría bíblica está asociada a esa palabra cultivar, que puede asemejarse a desarrollar. Veamos qué dice el Génesis al respecto. Génesis 2, versículo 15 dice, cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Podemos ver en el Génesis cómo incluso antes de la caída el hombre ya tenía tareas, ¿sí? Como cosas que hacer para cultivar, cuidar, labrar esa tierra que se le estaba dando. De manera que cultivar, desarrollar los recursos que Dios nos entrega forma parte también de la voluntad de Dios y está en la Biblia. El mandato cultural tiene que ver con un conocimiento bíblico. Fíjate que en Lucas 22:32 dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Otra versión dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y cuando tú te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. De manera que de algún modo el mandato cultural es que utilices los recursos que te ha dado. A mí me gusta mucho este versículo porque me pega personalmente. Tiene que ver con que todos en la vida vamos a tener pruebas. Una vez que Dios te haya afirmado, te haya ayudado, entonces utiliza tu experiencia para ayudar a tus hermanos a levantarse y afirmarse en la fe. De manera que es importante que con los recursos que cada uno de nosotros tiene, pueda ayudar a otros a tener una mejor vida. La ciencia da respuesta a aquellas cosas que podemos observar, a las cosas que son tangibles, ¿sí? Sin embargo, hay una esfera de la vida, y creo que toda persona consciente lo reconoce, hay una esfera de la vida en que existen cosas que no podemos explicar. En la vida existen misterios inexplicables e inentendibles a la mente humana. Muchos de esos misterios son revelados cuando buscamos de Dios, y algunos misterios simplemente no son revelados porque no tenemos la mente de Dios. Esa esfera misteriosa que todavía no nos ha sido revelada es la esfera de la fe. Entonces digamos que nosotros podemos vivir por fe o podemos vivir por ciencia, por vista, pero no quiere decir que una realidad excluya a la otra. La ciencia y la fe están unidas.
Muchas veces en las iglesias se nos acusa de rebeldes cuando no estamos de acuerdo con ciertos pastores y se nos acusa de que somos rebeldes. Sin embargo, la verdadera rebeldía está en creer que la ciencia está separada de la fe o creer que la ciencia es indiferente a la fe. No hay tal separación entre la ciencia y la fe. Digamos que son dos miradas de la vida que nos van a ayudar a tener un mejor desarrollo de los acontecimientos. El padre del método científico es Galileo Galilei. ¿Y quién era Galileo Galilei? Una persona creyente. El razonamiento inductivo y la experimentación, que son dos elementos del llamado método científico, fueron introducidos por Francis Bacon, que también era creyente. Poca ciencia te aleja de Dios. Mucha ciencia te acerca a Dios. Las mejores universidades de mayor renombre tienen una base cristiana. Y finalmente, la ciencia no es más que observar, experimentar y reflexionar acerca de eso que observas y de eso que experimentas. Muchas personas, como es mi caso, utilizamos esa observación y esa experimentación de manera formal para construir nuevas teorías o nuevo conocimiento, ¿verdad? Y algunas otras personas realizan este proceso que realmente se resume al método científico de forma empírica, pero la mayoría de las personas observan, experimentan y reflexionan acerca de lo que viven para tener mayor sabiduría y conocimiento en su propia vida y en aquellos temas que les interesan. Finalmente, la fe nos ayuda a darle un verdadero significado a la vida y a aquellas cosas en las cuales creemos. Que seas una persona mental no quiere decir que estés alejado de Dios. Nosotros somos perfectamente diseñados por Dios y la mente es un órgano que Dios creó. No podría el Señor crearnos una mente si no quisiera que pensáramos, reflexionáramos. Voy a leer algunos versículos que dan fe de la importancia de reconocer que todo nuestro diseño es perfecto y está avalado por Dios. Versículos que son totalmente reveladores para conocer las dos dimensiones de la vida, la dimensión científica y la dimensión espiritual. Jeremías 31:33. Pondré mi ley en tus partes internas. Otra versión dice, pondré mis leyes en la mente de ellos. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Hablaba hace un rato lo tangible y lo intangible. Hebreos 4:2. La palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Este versículo, que no solamente es poderosísimo, además nos deja ver que hay un alma y un espíritu. El cuerpo y el alma tienen mucho que ver con la ciencia y el espíritu tiene todo que ver con la fe. Pero ambas dimensiones son inherentes al ser humano. En mi próxima entrega vamos a estar hablando de la conciencia y de lo importante que es para nuestro quehacer personal y financiero.